Bueno, todo el día de ayer, buenos días a los que se integran a partir de este momento. Todo el día de ayer estuvimos pendientes de la audiencia que se estuvo realizando la Suprema Corte de Justicia para decidir la suerte de los 13 imputados hasta ahora en el caso de Brecht. Hay 14, uno de ellos está fuera del país. Están involucrados con el caso de Brecht y el Ministerio Público está pidiendo 18 meses de prisión preventiva para los involucrados en este caso hasta ahora. La jornada fue sumamente extensa. La audiencia terminó alrededor de las 12:30 de la noche, cuando el juez, como ustedes podían escuchar en las noticias del día, informó que haría una especie de receso y que emitiría su fallo a las 4 de la tarde del día de hoy, miércoles, entendiendo que la cantidad de información que tenía en sus manos, las solicitudes, no solamente del Ministerio Público, sino que los argumentos también presentados por la defensa de los imputados, harían de su trabajo un trabajo bastante complicado, extenso, y decía, para hacer un trabajo conforme lo que demanda este caso, estaba pidiendo un compás de espera a todos los involucrados y ha decidido que será hoy a las 4 de la tarde cuando conoceremos su decisión con relación a la solicitud que hace el Ministerio Público de imponer una medida de coerción consistente en 18 meses de prisión preventiva para todos los involucrados en este caso. Hasta el momento, entre los que están varios legisladores activos, a los que todavía no se les retira la inmunidad parlamentaria, aunque ha sido solicitado ya por las autoridades, y hay otros 10 civiles, personas que están involucradas con el mundo del empresariado o con funcionarios y exfuncionarios y también exlegisladores, como es el caso de Andrés Bautista. Durante toda la mañana el turno fue para el Ministerio Público, que concluyó su presentación alrededor de la 1 de la tarde. Después del receso del almuerzo, alrededor de las 2:40, se reanudó la audiencia para dar el espacio a los abogados de cada uno de los imputados, aunque el juez intentó controlar al máximo el tiempo para la presentación de sus argumentos. La realidad es que estamos hablando de unas 13 personas imputadas y estamos hablando del espacio que le corresponde a cada uno de ellos para poder ser defendido con relación a los argumentos presentados por el Ministerio Público. Vamos a ver de entrada el momento en el que el juez Ortega ordena o indica cuál será el procedimiento en el día de hoy. Vamos a escuchar el momento en el que traza las pautas a todos los abogados de cómo se indicará cuál va a ser el resultado de esta solicitud de las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público. Con el avanzado de la hora, el juez se retira a deliberar, pero hemos fijado para mañana a las 4 de la tarde la revisión del fallo. Esto para tener el tiempo humanamente posible, en el entendido de que nadie está obligado a lo imposible, a hacer el mayor esfuerzo de revisar todo lo que ustedes han aportado a este tribunal. En tal virtud, se fija para esa hora la revisión del fallo y se cierra esta audiencia de medida de coerción hasta esta fase con ese anuncio del tribunal. El tiempo, por favor. A las 4 de la tarde del día de hoy, el juez dará a conocer su decisión. Previo a hacer esta declaración, el juez permitió la participación de cada uno de los imputados que tienen el derecho de manifestar su posición ante el tribunal. Independientemente de la participación que tuvieron sus abogados, el juez les concedió, decía que unos 3 minutos, entre 3 y 5 minutos, algunos se tomarían un poco más, para plantear cualquier tipo de cuestión relacionada con su defensa que ellos entendieran que no fue expresada por sus abogados. Ese momento lo aprovechó cada uno de los imputados para plantear su posición sobre este caso
el tema de la moral, el tema de los daños y a su trayectoria profesional y personal, digamos que fue transversal en las declaraciones de todos los imputados, y vamos a ver los detalles de algunas de esas declaraciones en breve. Primero vamos a darle los buenos días a Uchi Lora. Muy buenos días, Amelia, buenos días a todos y a todas. Después de que veamos lo que dijo cada imputado, vamos a hacer unos señalamientos de un aspecto de este proceso que nos parece grave, nos parece alarmante. Bueno, pues vamos a iniciar con las declaraciones de Temístocles Montaz, que fue uno de los imputados que emitió una de las declaraciones, digamos que más contundentes. Recordemos que después de ese comunicado que hizo la semana pasada, que publicó en los medios de comunicación, hubo revuelo en las filas del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo porque Temístocles Montaz, a través de un comunicado, admitía que Ángel Rondón había depositado dinero, había entregado dinero para las campañas electorales de esta organización política desde el 2008 hasta el 2016. Tanto la reelección del presidente Leonel Fernández como las dos campañas electorales de Danilo Medina. Ayer decía que él se ha caracterizado por ser un político transparente y que incluso eso le ha traído serias consecuencias dentro de su partido y la incomodidad e inconformidad entre sus compañeros, porque él dice, según él, según sus palabras, que algunos entienden que ser político significa no decir la verdad. Vamos a escuchar lo que dijo Temo Montaz. Exclusivamente a mi arraigo aquí en República Dominicana, y porque a mí hay que matarme aquí en República Dominicana. En el ejercicio de mis funciones en el gobierno, yo he sido considerado como un tecnócrata. Se me ha considerado como un tecnócrata porque aquí se ha entendido que la política es hablar mentira. Se ha tenido muchos problemas en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana con mis compañeros, porque creen que decir la verdad no es ser político. Y como digo, lo que creo, siempre he tenido dificultades en el ejercicio de la política. Quiero señalar esto, señor magistrado, porque yo no esperaba que se me enlodara como se me ha enlodado. Yo he dedicado toda mi vida a tratar de cuidar una imagen de ciudadano honesto. He vivido de lo que he ganado. Si yo me hubiese dedicado al ejercicio de mi profesión, escríbalo, yo fuera hoy millonario. Pero decidí dedicarme al ejercicio de la política, porque a través de Juan Bosch entendí que era una vía para servirle a los demás. Y creo que he contribuido en la medida de lo posible, porque las grandes transformaciones que se han producido en este país a lo largo de los últimos 25 años no se podrán escribir sin mencionar el nombre de Juan Temístocles Montaz. Y lo que quiero decirle a ustedes, señor magistrado, es que si hay uno que está comprometido que esto llegue hasta las últimas consecuencias, soy yo. Porque lo que yo espero de todo esto es que al final el pueblo dominicano, los amigos que tengo a nivel internacional, que me han estado llamando preocupados por esta situación, la justicia dominicana, me limpie del lodazal que me ha querido introducir el Ministerio Público. Muchísimas gracias, magistrado. Bueno, las declaraciones de Temístocles Montaz anoche. Un caso muy particular es el de Roberto Rodríguez, que fue director de INAPA en el gobierno PRDista que presidió Hipólito Mejía. Ya ustedes saben, es la historia de los 2 ceros de más, de convertir 1 millón en 100 millones. Escuchemos a Roberto Rodríguez. Bueno, es lo que lo buscan. Este es un aspecto muy grave, muy grave de este proceso, que realmente uno no sabe si llamarle error, porque esto puede ser muchas cosas.
agregarle 99 millones a 1 millón para decir que un imputado depositó en 2 días consecutivos en un banco primero 50 millones y después 50 más, y que eso suma 100 millones cuando fue 1 millón. Realmente eso no es fruto de un error mecanográfico como alega la Procuraduría General de la República, y vamos a demostrar por qué. Pero primero vamos a escuchar lo que dice Roberto Rodríguez. Usted construir una hoja puede durarle toda una vida. Ahora, a que usted me destruya una hoja, se lo hacen en 5 minutos. En el país, mis amigos, si tienen, me conocen, me consideran una persona seria, honesta y sensata. Y tengo 9 días, que han sido los 9 días más difíciles de mi vida, porque alguien me dio la gana de decir que yo tenía 100 millones de pesos en una cuenta, y que no me diga nadie, absolutamente nadie en la vida, que eso fue mi equivocación, que eso fue una maldad. Odebrecht, nunca en la vida le cogí un centavo. Vuelvo y lo digo, porque no me gusta, no estoy de acuerdo con eso. Bueno, veamos esto. En lugar de 500,000 pesos un día y 500,000 pesos 4 días después, la Procuraduría dijo que el señor Roberto Rodríguez depositó 50 millones y al día siguiente 50 millones más, para 100 millones de pesos depositados en 2 días. Eso sería prueba suficiente de que él no estaba depositando dinero bien habido. Pero resulta que el periódico Acento hace 3 o 4 días, el fin de semana, el sábado, lo publica. Nosotros lo comentamos aquí y lo dijimos. El periódico Acento dice esto, que en lugar de 100 millones es 1. Y ayer la Procuraduría General de la República, bueno, en la misma audiencia, uno de los fiscales dijo que la suma de 100 millones de pesos atribuida a los depósitos de Roberto Rodríguez era fruto de un error mecanográfico. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que alguien puso el 1 y luego se le fueron 2 ceros. Se le fueron 2 ceros. Cosa rara. Que se le vaya una tecla de más es raro. Ahora, que se le vayan 2 repetidas es grave, para convertir 1 millón en 100 millones. Pero eso no es todo. ¿Dónde está la prueba de que no fue un error? En que pusieron la cifra en números y en letras. Y en letras dice 100 millones. 50 millones un día, 50 millones el otro día. Entonces sería el único error mecanográfico en la historia de la maquinilla y de las computadoras, en que el mismo error que se comete en el número se comete en las letras, en las palabras. No, eso se puso adrede. Es evidente. Es evidente. Porque tampoco pusieron 100 millones. Lo pluralizaron. Es decir, el que estaba escribiendo estaba consciente de que no estaba hablando de 1 millón, sino de muchos millones, porque lo puso en plural. 100 millones. Y los 100 millones con todos sus ceros, porque eso es un reguero de ceros. Entonces, no hay duda de que eso fue hecho adrede, ese cambio de cifra de 1 millón a 100 millones. Lo que es difícil que sepamos es qué se buscaba con eso. Si era perjudicar al señor Rodríguez o si era una maniobra adrede para desacreditar el propio expediente, a fin de que se caiga, de que el expediente se caiga. Es decir,
Señores, tenemos que meter, esta gente tenemos que acusar, porque resulta que Odebrecht confiesa que pagó $92 millones de soborno para conseguir las obras. Y no podemos decir que nadie lo cogió. Bueno, según la audiencia de ayer, nadie lo cogió. Odebrecht lo dio, pero se lo dio al aire, se lo dio a una nube, porque nadie cogió. Todos son inocentes. Ahora bien, una forma, una patraña que no quisiéramos pensar que es así, sería, bueno, tenemos que acusar a nuestra propia gente. Mete 2 o 3 también ahí que pueden estar, porque se comenzaron a pagar sobornos en ese gobierno del 2000 al 2004, porque comenzó en el 2001. Pero vamos a hacerlo tan defectuoso que se caiga. Los acusamos mal acusados. No es el primer error. No, van varios. Hay varios. Andrés Bautista le atribuyen haber recibido sobornos y le ponen unas fechas. En alguna de esas fechas él era presidente del Senado, pero en otra de esas fechas ya él no estaba ni en el Senado. ¿Por qué se hace esto? Otra más, cuando se le pide a la justicia de Brasil que envíe los datos, se le pide del 2001 al 2004 en portugués, pero la traducción al español la ponen desde del 2001 al 2014. En un lado convirtieron 1 millón en 100 millones y en el otro lado convirtieron 10 años en 1, porque del 2001 al 2004 son 3 años, pero del 2001 al 2014 son 13 años. Se alegó entonces que esto era un error mecanográfico, lo de los 100 millones. El de 2004 en lugar de 2014 fue un error de traducción. Que en realidad debió ser, óyeme, para los fines del lugar, podría ser de transcripción más que de traducción. Pero ¿cuál fue el que se leyó en Brasil? ¿El que estaba en español o el que estaba en portugués? Claro, y el que estaba en portugués era el que pedía los datos del 2001 al 2004. Evidentemente, por lo que dice la Procuraduría que le dio la Odebrecht, la justicia de Brasil, autorizado por la Odebrecht, aparentemente ellos allá dijeron, o estos están locos, o no quieren que se sepa qué pasó del 2004 en adelante, mándaselo todo. No, lo que entiende es que ya ese era el documento oficial de conversaciones previas, porque cuando uno mira a los imputados se da cuenta que no se frenaron en el 2004. Exactamente. Pero yo estoy de acuerdo con usted en lo que tiene que ver con la cantidad de errores que ya van pasando a ser injustificables, cometidos por el Ministerio Público en la presentación de una medida de coerción después de pasarse 6 meses trabajando con un caso del que se esperaban consecuencias en nuestro país. 6 meses ha tenido el Ministerio Público de la República Dominicana para preparar un documento a través del cual sometería a la justicia a estas personas y probablemente a otras más. Llama la atención el caso de Roberto Rodríguez, porque además fue utilizado como ejemplo por la mayoría de los programas que hacemos opinión, porque sí que es importante cuando el Ministerio Público te dice que una persona ha tenido la capacidad de depositar en 2 días consecutivos, que es lo que dice el Ministerio Público, dije, no, 50 millones un día y 50 millones el otro, y tú dices, ¿y la superintendencia de bancos? Y el banco, que es un banco privado, dicho sea de paso, el que aparece como el lugar donde se depositó ese dinero, no saltaron las alarmas. ¿Dónde están las autoridades? ¿Cómo es posible que una persona deposite 100 millones sin que haya justificación? Bueno, el Ministerio Público ayer, al decir que fue un error de transcripción, comienza a preocupar nuevamente a la población dominicana. Aquí hemos insistido en la necesidad de que este Ministerio Público se gane la confianza de la gente, más con sus acciones.
Más allá de las notas de prensa que constantemente se emiten para responder cada uno de los argumentos que se utilizan y que se explican en los diferentes medios de comunicación, porque como el Procurador General de la República lo que hace son alocuciones y no ruedas de prensa, después el Ministerio Público, a través de la Procuraduría General de la República y de su Departamento de Comunicaciones, responde a todas las inquietudes a través de notas de prensa. Esa ha sido la costumbre en los últimos meses y eso es grave. Ya que no tenemos acceso directo al procurador de manera frecuente, sobre todo cuando hace declaraciones tan relevantes como la que hizo para mencionar qué había pasado con todas esas detenciones el pasado lunes, ya van como 3 notas de prensa aclarando cosas. Este error o supuesto error es grave. Porque cuando pasó lo del número del 0 y el 1 con el 2004-2014, uno dice, bueno, un error de transcripción, los imputados están ahí, hay gente que de fecha posterior al 2004, hay que darle un espacio al Ministerio Público para que demuestre su trabajo. Ahora el Ministerio Público otra vez está en la cuerda floja y esta ciudadanía necesita un expediente contundente. No solamente esto, está llamando la atención, obviamente, el argumento utilizado por el Ministerio Público como base para este proceso está relacionado directamente con el patrimonio y la declaración jurada de patrimonio de la mayoría de estos funcionarios y exfuncionarios. Algunos hasta ahora han tenido la oportunidad de presentar ingresos relacionados con su salario que en algunos casos no se corresponden, y lo muestran con certificaciones, no se corresponden con los datos que ha dado el Ministerio Público. Pero uno lo que entiende es que el Ministerio Público ha hecho un levantamiento de información lo suficientemente sólido como para que ese expediente tenga una fuerza a la hora de que se inicie un proceso o el juicio de fondo con relación a este caso. Es la declaración jurada de patrimonio el inicio de este proceso, porque ha quedado clarísimo, por lo menos en la solicitud de la medida de coerción, que el Ministerio Público tenga la capacidad de establecer el vínculo entre el dinero recibido por Rondón y los ingresos de estas personas es la clave de este caso. Ojalá y lo pueda hacer, porque es la única forma en que veremos justicia en los tribunales de la República Dominicana. Obviamente ahí hay imputados, algunos de los cuales pueden resultar ser inocentes, otros tal vez no, porque todos ellos se están defendiendo ante la justicia y todos ellos van a ser buenas personas ante el juez, como ocurrió ayer. Es cierto que resultar involucrado en un caso de esta naturaleza por el interés público que tiene, de inmediato impacta la moral de todos los involucrados. Eso es así. De ahí también la importancia de que el Ministerio Público haga un trabajo lo suficientemente eficiente como para que someta a la justicia a aquellos que realmente tienen cualidades como para estar involucrados en este proceso. Pero llama la atención y es preocupante que hayamos podido detectar ya 3 o 4 errores o supuestos errores dentro de bulto. Y que tienen mucho peso en este proceso y apenas estamos comenzando. Pero difícil de explicar además esos errores. Vamos a ver. Tú acabas de señalar, después de 6 meses estos errores, pero recordemos lo que dijo el procurador, que no se desesperaran, que él tenía que tomarse, que la Procuraduría tenía que tomarse todo el tiempo necesario para presentar un expediente sólido, y resultó así. Es sólido, pero como Baninter. Entonces, esos 100 millones en lugar de 1, ¿fue que lo escribió un loco y más nadie lo vio? Un expediente de esta importancia, alguien escribe algo y eso se queda así, nadie lo ve y dale para adelante y vamos con lo siguiente. No, un expediente de esta naturaleza, si lo escribe un representante del Ministerio Público, lo ven 10 más y lo leen y lo releen y comprueban y chequean y ven los números, cotejan, porque esto no se trata de un relajo, esto es una cosa demasiado seria. ¿Cómo es posible que hayan convertido depósitos de 50,000 pesos en 50 millones de pesos? Que hayan convertido 1 millón de pesos en 100 millones de pesos. Porque cuestiónelo por lo que es, cuestiónelo por ese millón.
pero no le ponga 100. Entonces, este tipo de errores, usted ve, usted es manager de un equipo y usted pone a un pelotero a jugar primera base porque usted entiende que es buen primera base. Si se le caen 3 tiros uno atrás de otro, usted comienza a pensar que no es que él no sabe parar, que por algo está dejando caer los tiros. Pues ¿cómo es posible que un primera base se le caigan 3 tiros uno atrás de otro? Entonces esto no es un primera base. Son ¿cuántos fiscales fue que presentaron ahí? Con muchísimos magna cum laude, summa cum laude, posgrados en cantidad. Muchos laudes. Muchos laudes, ¿verdad? O laudes sería, porque será tocando guitarra que están. Entonces, muchos laudes, muchas maestrías y mucha experiencia. Ahí hay fiscales que trabajaron con justamente con lo de Baninter, con lo de Bancrédito, con muchísimas cosas. Y que se le caen, todos los tiros se le caen. Ucho, una cosa sobre el tema del depósito. Esos depósitos se verifican de manera individual, ¿verdad? Por separado. Por tanto, si llamaban la atención, porque si se están utilizando en este proceso, porque llama la atención por el monto, uno se pregunta quién fue que vio el registro de los depósitos. Para colocarlo en el documento de solicitud de la medida de coerción, un depósito de 500,000 pesos para personas que ganan salarios como estos, no significa nada. 1 millón de pesos de depósito para gente que gana cientos de mil o ha tenido la oportunidad de ganar cientos de miles de pesos. Digamos que 1 millón de pesos no es una cifra significativa para lo que se está investigando. Pero de todas maneras es bueno averiguar de dónde salieron. Ahora, pero que sea lo que depositó, pero y no 100 veces más. Lo que estoy diciendo es que esa es la base fundamental del argumento del Ministerio Público, los 100 millones, porque 100 millones son, señores, son 100 millones de pesos. Que yo vi eso, entonces, dije, pero este es culpable. Entonces, completamente. Si tú utilizas eso como evidencia, alguien observó un registro de depósito ¿cómo se llama? De 500 millones de pesos. Alguien lo vio. Pero alguien también, para que constara dentro de las pruebas que se iban a utilizar en contra de esa persona, el error no puede estar en la transcripción del documento final, ese error está al principio y debe estar al inicio. Y uno se pregunta, ¿quién revisó entonces el documento final que se iba a depositar? ¿Para qué fueron los 6 meses? Porque los 6 meses fueron 6 meses de gabela para los imputados, para disipar pruebas, para disipar bienes. Le dieron todo el chance. 6 meses para hacer un expediente sólido. Miren esto. Miren este espectáculo. Y es difícil imaginarse que eso es inintencional. Es difícil. Porque los beneficiarios de errores de ese tamaño son los imputados. Entonces, aquí no hay ningún motivo para confiar, ningún motivo. ¿Cómo han solucionado todos los casos de corrupción? Sunland, el mismo presidente de entonces, salió a dar una explicación rarísima de un hecho que estaba y sigue estando claro. Lo que quedó sin justicia, pero claro sí está. Que tomaron un préstamo internacional sin pasar por el Congreso y que lo camuflajearon. Pero fue eso lo que hicieron, y el dinero se debe, y el dinero no está. Y fue un endeudamiento externo sin pasar por el Congreso, con un Congreso naturalmente tan genuflexo como el que tenemos, porque en cualquier lugar del mundo el Congreso hubiera exigido. Pero no, aquí no hay consecuencia de nada, eso dice Bernardo Vega en un artículo muy bueno que publica en el periódico Hoy de Hoy. En este país no hay consecuencia de nada, de nada. El que sufrió la consecuencia fue el juez que dijo que eso había que juzgarlo. A eso sí lo sacaron de la Suprema Corte. Entonces, aquí cada caso de corrupción se le ha venido dando, señores, pero lo de Baninter, por ejemplo, en el 2003, el partido entonces de oposición, el PLD,
acusó al gobierno de entonces, del PRD, por ese fraude, y lo primero que hizo el PLD cuando recuperó el poder fue indultar a todos los fraudulentos. Los mandó para su casa. El caso de Renove, que fue un fraude cometido en el gobierno del 2000 al 2004 del PRD, un escándalo. Cuando llegó el PLD los indultó a todos, y no solamente los indultó, no, a varios de los condenados, porque ya habían sido condenados, los nombró asesores del Poder Ejecutivo en la misma materia en la que habían sido condenados. Eso tiene que ser un récord en el mundo. Que un gobierno coja a un condenado por un fraude en el transporte y lo nombre asesor del presidente en materia de transporte, en lo mismo que robaron para asesorar al presidente. Pero y el caso, todos los casos, los tres brazos. Señores, vender un barrio entero con la gente adentro para hacer un negocio con un terreno del Estado, para lucrar a dos, no voy a decir qué, coger un terreno público que está siendo usado en un servicio público como un vertedero y convertirlo en un negocio de un extranjero por ahí. Depredar los terrenos del pueblo que estaban bajo la custodia del CEA. El pueblo de Boca Chica entero era del CEA y no queda una pulgada del Estado ahí. Haber tragedias, muertes, sangre por toda la mafia de reparto de tierra y venta de terreno del Estado en el este. Y así se queda. Todo se queda así. ¿Y suicidio? Nada, ¿Ha habido un suicidio en la oficina de ingenieros supervisores de obra del Estado de un arquitecto víctima de una mafia. Y se queda así. No hay un solo expediente de nada de esto que he dicho. Aquí tenía que haber uno obligatoriamente, porque todo esto se sabe simplemente porque fue investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y por la Justicia de Brasil. De lo contrario, aquí no se estaría hablando ni media palabra de eso. Seguiría el robo igualito. Ahora bien, ese, justamente por su carácter internacional, tenían que someterlo. ¿Pero cómo lo someten? Con un expediente como el que estamos viendo. Son realmente tan brutos, tan estúpidos, para convertir uno en 100, 1 millón en 100 millones, para, en lugar de pedir del 2001 al 2014, pedirlo hasta el 2004, y así por el estilo. Y para poner que fulano era el presidente del Senado cuando no lo era. Una cosa que... ¿Qué hace falta para comprar? Es más, en Google. Andrés Bautista, vamos a ver en qué periodo fue presidente del Senado. Entonces, esto es grave. Esto tiene toda la gravedad. Aquí se está jugando con este país. Y se está jugando con un pueblo que está exigiendo justicia. Señores, hoy más que nunca hay que marchar. Cada dominicano, cada dominicana debe saber que si no hace nada, se lo van a robar con tu familia. Porque aquí no va a quedar nada, no van a dejar nada. Realmente han dejado poco, pero aquí no va a quedar nada. Tenemos que entender todos que nos han obligado a salir a demandar justicia, a demandar el fin de la impunidad. Y tenemos que hacerlo para que sepan que hay un pueblo vigilante mirando todas estas cosas. No hay forma de rehuir esa responsabilidad. Tenemos que asumir a todos, uno por uno. Ciudadano por ciudadano. Hombre por hombre, mujer por mujer. Cada uno de nosotros debe decidir reclamar de manera firme, pero de manera pacífica y civilizada, justicia. Y no les importe que
los mecanismos de propaganda oficialista quieran buscarle 5 patas al movimiento verde. Y dicen, pero que ahí hay esto y que ahí hay lo otro. Si los que defienden a los corruptos dicen, pero ahí hay maco y cacata. Y hay que ser... No, ahí lo que hay es ciudadanos y ciudadanas reclamando justicia, reclamando fin de la impunidad. Y eso hay que obtenerlo a contrapelo de todo esto que estamos viendo. Simplemente mostrando nuestra voluntad. Que nadie quiera usar esa voluntad para otra cosa diferente que no sea el reclamo del fin de la corrupción y el fin de la impunidad. Que nadie pretenda usarlo para otra cosa. Ahora, ese es un reclamo que no es una bandera que no se puede bajar ni por un instante. Mucho menos ahora. Porque si nos descuidamos, ya lo están juzgando, ya hay un grupo preso. Nos van a sacar la lengua otra vez y ya está bueno de eso. No podemos seguir permitiendo que nos saquen la lengua. Vamos a hacer una pausa y regresamos.